¿Sabían que habían 10 leprosos en la Biblia que recibieron un milagro maravilloso de sanidad? Un milagro que fue activado por la fe y obediencia en la palabra que Jesús les dio. Así hoy Dios quiere producir un milagro que a través de tu obediencia en la palabra, ¿sí?, se puede hacer posible en tu vida. Así que hoy te invito a que tú abras tu corazón, que te llenes de gozo y que puedas, tener un espíritu enseñable, un espíritu dispuesto para recibir esa palabra que Dios tiene hoy para tu vida, porque así como sanó a esos leprosos, Él quiere sanarte en todas las áreas de tu vida en las cuales estés afectado. Hoy te invito en este día maravilloso que Dios ha creado para que nos gocemos y le alabemos y exaltemos su nombre y hablemos de sus maravillosos prodigios y milagros. Te invito a abrir la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Presta mucha atención a la palabra. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios por este extranjero, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Hoy en este día vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús me pongo en tus manos para que tú seas bendiciendo mi vida, llevándote, Señor, todo aquello que quiera interferir en la exposición de esta palabra. Toma mi vida y úsame, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de este mensaje y que tu Espíritu Santo tome control de cada fiel seguidor de estas plataformas virtuales, que ministres el corazón, que restaures, Señor, vidas en el nombre de Jesús y sanes enfermos. Y tú ministres directo al corazón, Padre. Envía esa palabra rema para la gloria y honra de tu nombre, porque solo tú serás glorificado y exaltado, pues tú no compartes tu gloria con nadie. Gracias por anticipado por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy he titulado El milagro de los 10 leprosos. El milagro de los 10 leprosos. La palabra nos habla de estos 10 leprosos que hemos leído, acabamos de leer aquí en los textos que leímos. 10 leprosos, que tenían las mismas similitudes. Tenían similitudes en muchas cosas. Ellos tenían una necesidad imperiosa de ser sanos. Porque la lepra, ¿sí?, déjame decirte que representa el pecado, llevándolo al contexto, representa el pecado en la vida del ser humano. Pero en ese entonces era una lepra que ellos estaban padeciendo,
y que eso destrozaba su carne, era contagiosa, ¿sí? Y esta enfermedad hacía que las personas sean marginadas, ¿sí? No solamente en lo social, sino también en lo espiritual. Qué triste y precaria era la condición de estos leprosos. Pero estos 10 leprosos, vemos aquí que estaban en busca de un milagro. Era la lepra considerada como un castigo. Y la palabra del Señor, ¿sí?, nos habla aquí que ellos, ¿verdad?, gritaron, alzaron su voz cuando vieron a Jesús. Y es que así debe de ser todo aquel ser humano, aquella persona que aún está muerto en delitos y pecados, que la lepra del pecado los tiene allí, quizás excluidos, marginados de la sociedad. Ahí está esperando el Señor que, como esos 10 leprosos fueron por un milagro, porque lo vieron y ellos gritaron, alzaron su voz. Y es que si tú necesitas un milagro en tu vida, tienes que alzar tu voz y decirle al Señor lo que tú necesitas. Vemos aquí que el Señor pudo haber hecho caso omiso a la voz de ellos. La enfermedad de la lepra era contagiosa, nadie podía acercarse a la persona. Y no es que Jesús no se acercó por temor a que le pase, porque Él no iba a ser contagiado jamás, Él era Jesús. Pero simplemente nosotros vemos aquí que todo aquel que tiene una necesidad debe clamar al Señor. Dios va a hacer milagros grandes, pero ¿sabes una cosa? Hay que clamar con humildad. Aquí nosotros podemos ver en la vida de estos leprosos las similitudes. Ellos tenían la misma necesidad, ¿sí? Ellos tenían el mismo problema, la misma necesidad, el mismo problema tenían los 10 leprosos. Ellos tenían la similitud de su miseria. Todos los 10 estaban en un estado de miseria. Y así el pecado de la lepra, ¿sí? La lepra del pecado, perdón. Así la lepra del pecado tiene al ser humano. Y de igual forma, por eso es que el Señor en este día quiere limpiarte de esa lepra. Pero tienes que clamar en gran voz y reconocer tu necesidad, reconocer tu estado de miseria en la que te encuentras, porque el pecado nos postra y nos lleva a la miseria. Hablo a la bancarrota espiritual en la cual te encuentras. Hoy el Señor quiere hacer un milagro contigo y todo tiene que ver con la actitud del corazón con la que te acercas a Él. Podemos ver aquí que tenían la misma distancia. Los 10 estaban a la misma distancia de Cristo. Los 10. Ahí estaban. Pero ellos no perdieron la oportunidad de clamar y no dejaron pasar esa oportunidad. Así que hoy que estás escuchando este mensaje, no dejes pasar la oportunidad que Dios te está dando para que corras, para que alces tu voz y le digas: Señor, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, haz un milagro en mi vida, Señor, y ya no quiero vivir más en pecado, ya no quiero vivir más en esta condición de miseria. Quizás estás atado por el vicio del alcohol, por el vicio de la droga. Quizás estás atado por el vicio de ese yugo de la pornografía y de cosas malas en tu vida. Pero el Señor quiere que tú reconozcas como estos leprosos reconocieron para poder recibir el milagro que ellos recibieron. Estos 10 leprosos, vemos aquí que todos, la similitud de ellos era un grito de auxilio. Todos dijeron: ten compasión, ten misericordia de nosotros. Y cuando tú clamas al Señor misericordia, Él la va a tener. Él no va a hacerse sordo a tu voz. Él no va a hacer caso omiso a tu clamor.
porque sus oídos están atentos para aquel que está necesitado, para aquel que quiere un cambio en su vida. Y si tú cambias en tu corazón, ¿verdad? Le dices al Señor que te limpie de esa lepra del pecado que tienes, el Señor va a restaurarte a ti, va a llevar bendición a tu casa. Quizás tu matrimonio esté a punto de ser destruido, quizás estés marginado de todo mundo, pero el Señor te invita hoy a hacer lo que estos leprosos hicieron. Ellos recibieron un milagro extraordinario. Podemos ver que todos ellos tenían fe también. Si todos tuvieron fe, Jesucristo, no fue inmediatamente como quizás a veces uno espera, ¿sí? Que todo se haga rápido y a la manera como nosotros queremos. Pero Jesús tiene su propia manera y su propio estilo de hacer sus cosas. Dios hace como quiera, ¿sabes? Y el Señor pudo haberlos tocado, pudo haber dicho una palabra en ese momento. Pero Él no hizo eso. Él sabe lo que le dijo. Él escuchó su voz. No hizo caso omiso, porque el Señor jamás hará caso omiso a aquel alma que está necesitada de Él. Él les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Vayan allá y ¿qué es lo que el Señor quería? ¿Acaso no tenía el poder para Él sanarlos? Vaya y muéstrense a los sacerdotes. No, ¿sabe lo que Él quería? Que se mostrara la fe de ellos en la obediencia a su palabra. Él quería que esa fe sea mostrada en obediencia a su palabra. Y es que eso va a activar el milagro en tu vida. No sé qué milagro estás pidiéndole al Señor. Pero déjame decirte que así como esos leprosos era imposible que su carne sea restaurada, era imposible que sean sanos, el Señor es Dios de lo imposible. Y Él hizo posible porque ellos actuaron primero en humildad. Reconocieron su condición, qué importante es esto. Y luego alzaron su voz. No te puedes quedar callado ante lo que tú quieres que el Señor haga en tu vida. Dale tiempo al Señor, clámale, que Él te va a ayudar. Ahí dice la palabra que el Señor le dice, id y mostraos, ¿verdad? A los sacerdotes. Fueron. Ellos no refutaron la palabra, ellos creyeron en la autoridad que había en la palabra de Jesús. La autoridad que Jesús tenía. Y eso activó el milagro en esos 10 leprosos. ¿Sí? El que ellos tuvieran fe en esa palabra que Él les dijo. Igual hizo en cierta ocasión el centurión. Él dijo, dime tu palabra y mi siervo sanará. Mira, es que hay que creer en la autoridad de Jesús, de su palabra. Esa palabra que los fariseos decían, este habla como quien tiene autoridad. Y es que tiene autoridad Jesucristo. La tuvo cuando estuvo aquí en la tierra y la sigue teniendo mayormente aún. Dice la palabra que mientras que ellos obedecieron, el milagro se suscitó. Al igual que el centurión, el siervo del centurión. El milagro se produjo y ellos todos fueron limpiados. El milagro se produjo porque actuaron en fe. La fe te hace obedecer. Cuando tienes fe, tú obedeces. Así que a nadie culpes, ¿sí?, de tu condición, porque si tú tienes fe, entonces tú vas a obedecer a lo que el Señor te manda. El Señor les dijo, vayan, y ellos fueron. Y al instante, mientras que caminaban, ellos fueron sanos. Pero ¿qué es lo que vemos también en esos 10 leprosos que recibieron ese milagro? ¿Ah? Que recibieron el milagro sobrenatural que jamás nadie podía hacerle. Ellos no podían haber experimentado en ningún otro lugar ni en ninguna otra persona el milagro que ahí Jesús hizo. ¿Sabes que la actitud de corazón activa los milagros también? Porque tocan el corazón del Padre.
Aquí ellos necesitaban un milagro. Y esto me recuerda, escúchame, porque tú puedes ser de pronto, no como este corazón de los leprosos. No, ellos tenían humildad, ellos tenían fe, ellos todos gritaban, unánimes, gritaron todos por su milagro, ¿sí? De que Jesucristo tenga misericordia de ellos. Pero quizás tú estás clamando y quizás no has recibido todavía el milagro. Hay que chequear cómo está nuestro corazón cuando pedimos un milagro. Porque a veces queremos que el Señor haga a nuestra manera. Ellos no cuestionaron que Jesús les dijo, id y vayan a los sacerdotes. Ellos no cuestionaron, ellos solo obedecieron. Pero me recuerda la historia de Naamán el leproso. Él en cambio iba también en busca de un milagro. Él también era leproso, era un hombre importante, era un hombre prominente, pero él tenía demasiado orgullo y arrogancia. Y él fue ante Eliseo, el siervo de Dios, que se lo habían recomendado, ¿verdad? Una sierva que trabajaba en su casa, para que él vaya y sea sano, porque nada, el dinero, mira, todo el dinero del mundo no podía sanar a Naamán tampoco. Pero él fue con una mala actitud, no como la de los leprosos que recibieron el milagro, ¿sí? Él fue con una mala actitud. Y es que él pensaba que Eliseo iba a tocarle la lepra y le iba a decir quizás sé sano y yo te declaro sano, qué sé yo. Pero vuelvo a repetir, no es a nuestra manera. El milagro que tú le estás pidiendo al Señor, sea de cualquier índole, mira, no es como tú y yo queremos, es como Él quiere. Él hace como quiere y no hay quien le diga qué haces, porque Él es Dios. Y en cambio, allí en el libro de Reyes, ahí nos habla el Señor acerca de este hombre, Naamán. Él fue, en cambio, ahí el siervo Eliseo le dice a él, mandó un mensajero, no fue de una manera directa, mandó un mensajero, porque él era un siervo de Dios que tenía autoridad y tenía ese poder para obrar Dios a través de su vida el milagro que él necesitaba. Y le mandó un mensajero. Eso es para que quizás no le pongan, no se le roben la gloria a Dios. No se la den a él, sino a Dios. Y le mandó un mensajero. Y en cambio la actitud de Naamán, que era leproso y que quería un milagro y que estaba en necesidad y fue en busca de ese milagro, fue diferente. Él se molestó porque primero no lo salió a recibir el mismo siervo de Dios. Y en segundo lugar le mandó a decir, mira, vete y sumérgete en el río Jordán 7 veces y tu carne te será restaurada. ¿Qué más palabra? ¿Sí? Y si él fue por el milagro, él tenía que creer que Eliseo era un siervo de Dios, con la autoridad de Dios, pero el que iba a hacer el milagro era Dios. Pero había algo en el corazón de Naamán, que él tenía mucho orgullo y se puso a renegar, a murmurar y a decir, ¿acaso los ríos Farfán y no sé qué y no sé cuánto? Empezó a hablar y a decir, no son mejores que este río Jordán, me manda que me sumerja. Se fue enojado y no quería el milagro, ya no quería nada. Así no es como se reciben los milagros. Ese milagro de los 10 leprosos se suscitó porque su actitud fue diferente. En cambio, Naamán, sus siervos le hicieron tomar en cuenta y él ahí escuchó y fue. Y bueno, si acaso tú le obedeces, ¿no crees? Si te está diciendo que vas a ser restaurado, mi Señor, ve y no te enojes. Él fue y obedeció. Y cuando fue y obedeció, tuvo que descender, mira. Ahí tuvo que cambiar de actitud. Ya cuando él se sumergía y tenían que ser 7 veces, él fue sano. Él fue sano de su lepra, pero tuvo que cambiar de actitud. Así que si estás pidiendo un milagro del Señor y lo estás pidiendo que lo haga así como para complacer tus caprichos, porque Él conoce el corazón y sabe por qué y para qué pedimos las cosas, hazlo con una actitud humilde y el milagro se va a dar.
Cuando él cambió de actitud, obedeció, creyó que eso se iba a dar, que su carne iba a ser eso, ahí su milagro fue activado. Y fue sano, dice la palabra del Señor. Así que aquí, en estos 10 leprosos, nosotros vemos la actitud del corazón de ellos. Un corazón humilde, un corazón que necesitaba el milagro. Amigo que me escuchas, tienes que clamarle al Señor. Si quieres un milagro en tu vida, si quieres que tu vida sea nueva, el Señor quiere hacerlo en el nombre de Jesús. Y vemos aquí la palabra del Señor que dice que mientras iba fueron limpios. Ahora, veamos aquí, la sanidad fue de los 10. Y es que el milagro en estos 10 leprosos se suscitó a todos. No es que fue uno nada más, no, fue a todos. Todo esto vemos la similitud que hay entre ellos. Pero sin embargo, vamos a ver que el milagro que ellos recibieron, en ese milagro hubieron en estos leprosos diferencias. Cuando recibieron el milagro, hubieron diferencias. ¿Por qué? Porque la palabra dice que solo uno solo regresó a dar gracias. Uno solo fue a dar gloria a Dios. Uno solo, dice la palabra, fue bendecido por el Señor. Uno solo. Mire usted, quizás tengas las mismas similitudes con esos 10 leprosos. La misma similitud, tu misma necesidad. No quizás de una sanidad, de una lepra física que la tengas literalmente hablando, no. ¿Sí? Sino la misma necesidad espiritual. ¿A dónde te ha llevado el pecado? ¿Sí? ¿A dónde te ha llevado esa lepra del pecado? A que toda tu vida, ¿sí?, sea desperdiciada. A que quizás recibas el rechazo hasta de tus seres amados, porque te han excluido. Sabes que dentro de la lepra del pecado encontramos la murmuración también. Quizás estés preso de la murmuración y eso es como la lepra. Mira, a María, por murmurar de su hermano Moisés, dice el Señor en su palabra que ella se volvió leprosa. Así que, ¿qué cosas hay en tu vida que hace aflorar esa lepra espiritual? ¿Qué cosas hay que el Señor quiere sanar? El Señor quiere romper cadenas, quiere libertarte, quiere restaurarte, quiere levantarte en el nombre de Jesús. Hoy haz como esos 10 leprosos. El milagro de esos 10 leprosos es maravilloso porque era un milagro imposible para los hombres, imposible ante su mente finita, pero no imposible para Dios. Si tú miras con ojos de fe y obedeces a la palabra con fe, creyendo en la autoridad que hay en esa palabra que el Señor nos ha dejado, tú vas a recibir tu milagro hoy. Recibe hoy ese milagro. Hoy en este día el Señor quiere sanarte de esa lepra espiritual, de esa lepra que te ha marcado y que te ha hecho perder amistades, perder familias, perder trabajo. ¿Sí? Quizás todo lo has perdido porque estás con esa lepra del pecado, pero tienes que reconocer el poder y la autoridad que hay en la palabra y ven a los pies de Jesucristo. Ven y el Señor te va a sanar, te va a restaurar y te va a levantar. En el nombre de Jesús te va a hacer nueva criatura. Hoy te invito a inclinar tu rostro, a cerrar tus ojitos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Padre, porque tú has limpiado la lepra, Señor amado, del pecado que moraba en nosotros. Señor, yo te pido por cada vida
que en este día nos ha seguido y aquellos que se han de añadir, para que tú seas, Señor, restaurando sus vidas, para que tú saques toda lepra de pecado de ellos, para que por el poder de tu sangre sean limpios, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, tú has venido a darnos vida y vida en abundancia. Oro por cada persona, Señor, que se ha sentido como un leproso, que nadie quiere saber de él. Padre, que nadie quiere saber de su vida, que quizás su esposa hasta lo ha corrido de su casa porque no puede más bregar con él. Pero Señor, aquellos que hayan sido excluidos aún de sus seres queridos en lo espiritual, papito lindo, en lo social, yo te ruego que les sea restaurado, que el milagro de los días leprosos, tú, Señor amado, hagas en ellos, convirtiéndolos en nueva criatura, pero poniendo en ellos, Señor, la disposición de un corazón agradecido por todo lo que tú has hecho, Señor, en sus vidas. Que no sean como los 9, Padre, ingratos, aunque los 10 recibieron el milagro, pero uno, Señor amado, se regresó a agradecer, a alabar a Dios y fue bendecido por Jesús. Hoy te pido por cada vida, Señor, rompe cadenas, liberta al cautivo, sana, liberta ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y glorifícate en milagros, en prodigios, en sanidades, en aquellos que están enfermos. Gracias, Padre. Aquellos que están turbados de la mente, Padre querido, dale liberación en este momento, Señor. Llévate toda turbación, Señor, en el nombre de Jesús, y la gloria y la honra solo es para ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo, por su valioso tiempo que nos regala al poder escuchar este mensaje, seguirnos. Pedimos pues en el nombre de Jesús que sus vidas sean bendecidas. Gracias por compartir este mensaje, y les invitamos todos los jueves y todos los domingos a seguirnos por Facebook y por mi canal de YouTube. Ahí me encuentran como Pastora Julie de Zavala. Suscríbase y dé like, y que la paz de Dios gobierne su vida. Shalom.